Buenas tardes, Ana, Alba, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mm, Qué gusto tenerla por acá. Esperemos que se sigan conectando para dar inicio. Sí, Bueno, faltan todavía unos minutos. bueno, a minha primeira experiência com este programa, creio que, espero que seja bem produtiva, ¿sí? Sí. Hasta ahora, en estos días, nos ha ido bastante bien con las charlas. No hemos tenido mayor dificultad tecnológica de internet, de sonido o de imagen. Sí, Alba, verdad. sí. Alba, le quería comentar, para las ponencias seleccionadas tenemos 15 minutos, incluidas las preguntas. Entonces, ayer me pasó que terminaron de exponer y no nos dio tiempo de hacer preguntas. En caso de que no alcancemos, le voy a pasar todo lo que me llegue al chat a, a su correo Claro, claro, sin embargo. para que tenga una Entiendo. retroalimentación de todo lo que el público comente. Sí, sí, de acordo. As outras participantes parece que não conectaram ainda, sim? No, tenemos en el programa a las 2 en punto a Fabián Isa, que tiene la charla de la Sociedad Civil de la Merced hasta las 2:30. Después tenemos a Patricio Álvarez de la Alcaldía de Cuenca. De ahí Paola Vallejo y Freddy Mena de 3 a 3:15 y a las 3:15 la participación suya, Alba, de Sim, 15 minutos hasta las 3:15. sim, passa que estou em outro fuso, por isso entrei muito antes. Porque estou em Sí, 2 horas de diferença em Brasil. claro. Sí, Bueno, esperemos. vou manter mi vídeo desligado para melhorar la conexión y el micro también mute, pero si precisar se comunicar, estoy con chat abierto, ¿sí? Perfecto, yo me comunico. Sí, Alba. Para llamar. En el momento que le Gracias. toque, gracias, hasta luego. Fabián, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Les pido por favor, si no son panelistas, apagar su micrófono y sus cámaras en el transcurso de la presentación. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Fabián, bienvenido.
Muchas Vamos, gracias. para ser puntuales, vamos a empezar a las 2 minutos Ok, y estamos tiempo a que la gente se conecte también. ya, sí, mil disculpas. Yo ya estoy. Gracias, Fabián. Bienvenido. Les solicito a las personas que están de público apagar sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la jornada de la tarde en la mesa paralela del segundo Congreso Internacional del Paisaje. En este momento está con nosotros el licenciado Ángel Fabián Isa. Él tiene la licenciatura en Comunicación Social con mención en Desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Tiene 17 años de fundador y director de Creando Andino, una empresa social de la comunicación que está vinculada al desarrollo local de la ruralidad. Ha promovido la construcción de una decena de proyectos en la parroquia de La Merced, desde la participación comunitaria y comunicación para el desarrollo. 3 proyectos en desarrollo en la parroquia de Alangasí. Es un aliado estratégico del programa Laboratorio de Paisajes Vivos de la FADA PUSE, con quienes está vinculados a la academia en el desarrollo de estas parroquias desde el 2013. Actualmente es director de noticias de RB Radio, espacios de comunicación con línea editorial en el contexto rural, y representante del Museo José Lino Guayé, primer museo de comunicación y desarrollo en la parroquia rural de La Merced. Le dejo, es suya la pantalla, Fabián. Usted puede Gracias. compartir la pantalla. Le dejo a usted el micrófono. Ya, Janet, muchas gracias. Gracias. Bienvenido, Patricio, también. Le pido de favor, podemos apagar la cámara mientras la presentación de Fabián y seguimos. Ok, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí y un privilegio poder haber sido invitado a este segundo congreso del paisaje y patrimonio. Y bueno, no, en realidad no he preparado un PowerPoint, voy a ir compartiendo en el desarrollo de la experiencia, sobre todo en la parroquia rural de La Merced, del Cantón Quito, algunas de las fotografías que van a la par acompañando esta experiencia. Como bien lo manifestó Janet, hay sobre todo, proyectos que vienen de la mano con la participación ciudadana. Quiero hacer un breve recuento cronológico para que vayamos un poco aterrizando en cómo la alianza, sobre todo, yo quiero hacer mucho énfasis en la alianza comunidad-academia, que ha tenido un impacto alto aquí en la parroquia rural de La Merced del Cantón Quito. El Cantón Quito cuenta con 33 parroquias rurales, creo que todos pueden conocer eso, y la parroquia rural de La Merced es una de las parroquias más jóvenes del distrito, es decir, esta parroquia territorialmente se declara como tal en 1964 y nace a partir de un fenómeno natural que fue el terremoto del 6 de agosto de 1938. Este terremoto provocó dos cosas importantes en el desarrollo de la parroquia. Primero, que las aguas termales, muchos deben conocer que en la parroquia La Merced hay aguas termales que vierten del Ilaló, del volcán Ilaló, y a raíz de este terremoto, las aguas termales como que empiezan a abrirse nuevos surcos, una vertiente con más fuerza, y empieza a haber una inversión interesante de proyectos turísticos, especialmente dos balnearios los más grandes que hay aquí, el balneario Termas La Merced, que es una asociación, una sociedad, una de socios de esta compañía, y el balneario Ilaló, que está a unos 3 kilómetros de este balneario. Entonces, a partir de eso, y otro ícono
mediante el cual también provoca es que este fenómeno natural, al haber sido el epicentro en el Ilaló, tuvo catastróficas consecuencias en Alangasí. En ese tiempo, La Merced era un barrio de Alangasí, y en Sangolquí. Inclusive hoy día, en esta coyuntura de COVID-19, el alcalde de Rumiñahui, él hace referencia siempre en su discurso a que la Rumiñahui se levantó de esta catástrofe natural, de este terremoto, y hoy evoca un poco a su comunidad a levantarse nuevamente de esta crisis sanitaria que vivimos. En este marco, La Merced, digamos, no tenía un vocero, no tenía mayor voz, pero si Sangolquí recibió esas catastróficas magnitudes, más aún fue La Merced y Alangasí. Entonces, a partir de eso, La Merced se levanta, y se levantan sin el Estado, apoyándose los abuelos, las abuelas, y uno de los íconos que parte de ese antecedente histórico es la construcción de la iglesia de La Merced. Esta iglesia es construida con mingas, hombres y mujeres trabajando, sacando de la cangagua el barro, el tapial para las paredes, y reutilizando la teja. La teja es un elemento muy propio, digamos que no es hoy muy usado porque han cambiado por otras alternativas. El concreto, el cemento cambió a estos materiales tradicionales como era la teja, y la iglesia hoy por hoy es levantada pura minga. Entonces eso deja marcado un antecedente. A partir del año 64 se hace parroquia, y hay una manera de trabajar a través de la minga, la participación ciudadana, los bazares, son como una autoconvocatoria de la comunidad para ir mejorando su infraestructura. En el año, prácticamente los gobiernos parroquiales aparecen alrededor de la constitución del año 98, cuando se reconoce a estas figuras territoriales, las más cercanas, como un gobierno autónomo, sin competencias y sin presupuesto. Luego, en la Constitución del 2008, ya se le da competencias y se le da mayor presupuesto. Entonces, ahí es cuando participo yo como presidente del gobierno parroquial de La Merced en el año 2009, y establecemos un trabajo de planificación territorial en todo el espacio que me correspondía. Como la parroquia La Merced aproximadamente tiene 9,000 habitantes hoy, y son alrededor de 20 barrios. ¿Cuál es la configuración de estos 20 barrios? Hay barrios altos que están en las faldas del Ilaló, y estos barrios no tenían hasta hace pocos años acceso a agua potable. Los barrios que les llamamos la zona urbana, que son los barrios más concentrados donde está la mayor cantidad de servicios básicos y están alrededor del casco parroquial. Y otra zona que colinda con Pinta, que se llama los barrios santos, porque sus nombres Santa Rosa, Santa Ana, Santa Anita, y una particularidad de estos barrios es que están divididos por quebradas, es decir, cada uno tiene un acceso muy particular. Entonces, La Merced se realiza una planificación, se recoge desde el antecedente histórico de la comunidad, se hace un trabajo profundo, casi un año de planificación, porque sí, la planificación territorial, sobre todo la parte romántica, digámoslo, porque la planificación va acompañada del ordenamiento territorial, y el ordenamiento territorial ya es competencia municipal, manejar los catastros, trazados viales, usos de suelo, pero ese es un nivel superior al nuestro. Entonces nosotros nos encargamos sí de la planificación para el desarrollo, la parte romántica, la visión, los sueños, identificando particularidades en nuestro pequeño territorio. Así es que en el año 2011 y 2012 ya se promulga por primera vez el Plan de Desarrollo Parroquial, y en el año 2013 logramos esta alianza con la Universidad Católica, con el Laboratorio de los Paisajes Vivos, con el programa Laboratorio de los Paisajes Vivos de la Facultad de Arquitectura, y ahí es cuando empieza a darse una propuesta interesante de arquitectura, una nueva arquitectura rural.
A partir del 2013, entonces, se firma este convenio. Ya la parroquia tenía un plan de desarrollo bien estructurado. Creo que ese fue un elemento para que este proyecto sea atractivo. La Universidad Católica vea atractivo o sostenible el participar en esta comunidad. Otro elemento fundamental también fue que en el año 2013 este proceso de planificación y ya algunos proyectos que se iban nutriendo tiene un reconocimiento nacional de AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a través de un concurso que hacen a nivel nacional cada 4 años o cada 2 años, buenas prácticas locales. Entonces, por primera vez, un gobierno parroquial llega a tener un reconocimiento alto. En el 2013 reconoce AME como el modelo de gestión rural o modelo de gestión como segundo lugar a nivel nacional. El primer lugar lo llevó la Municipalidad de Cuenca. Entonces, bueno, las diferencias en cuanto a un municipio y sobre todo el tercer más grande municipio del Ecuador, con un gobierno parroquial con una población de 9,000 habitantes, ahí están unas diferencias bien marcadas. Pero a nivel de gobiernos parroquiales, este fue el primer gobierno parroquial que recibió un reconocimiento de esa categoría. Entonces, doy estos elementos, estos datos, porque hablan de la sostenibilidad, de un indicador que habla de su comunidad organizada, de sus bases barriales, comunales, y a través de un plan de desarrollo articulado. El GAT parroquial, les doy un dato interesante, es que funcionaba a más de sus órganos, como son una asamblea parroquial, donde están los representantes de cada barrio, de cada sector social. Había unos consejos parroquiales y los consejos parroquiales ya eran muy temáticos. Hablábamos de consejo parroquial de turismo, se hablaba de consejo parroquial de movilidad y se atendían con los actores específicos y temáticamente varios proyectos, y es ahí donde van nutriéndose otros proyectos. Voy a hablarles hoy, creo que tengo la mitad del tiempo. ¿Sí? Sí, todavía le queda tiempo. Yo le voy avisando. Siga. Muy bien. Voy a entrar ahora a esta fase ya. Creo que he dado un breve antecedente de lo que fue el proyecto, bueno, la base de la planificación estructurada de acuerdo a las competencias de un gobierno parroquial, y en la medida, eso sí hay que ponerlo con mayúsculas, en la medida de la voluntad política de los otros gobiernos seccionales, porque ahí vienen ya las competencias municipales, de prefectura, provinciales y las del gobierno central. Entonces, en la lógica de la política nacional, los gobiernos parroquiales no tienen una mayor incidencia, son como una especie de departamento de un gobierno seccional, donde solamente ya se ejecuta un proyecto que ha sido planificado en estos otros niveles de gobierno. Aquí en la Merced fue algo al revés. Ya teníamos planificado, teníamos algunos programas, algunos proyectos, y lo que hacíamos es ajustarnos a los proyectos que ya tenían y que la voluntad de los municipios y de la prefectura nuestra, del municipio de Quito y la prefectura de Pichincha lo permitían. Y es así que se logró optimizar presupuestos, planificación. Ya no hacía el municipio y la prefectura lo mismo para atender una misma competencia. Entonces se les distribuía las actividades, y me parece que el presupuesto tenía una rentabilidad interesante. A partir de 2013, entonces, se empiezan a desarrollar algunos proyectos que han sido innovadores. Voy a hablar de dos específicamente. El uno es la casa multigeneracional. La casa multigeneracional nace de la necesidad que el barrio central no tenía casa comunal, y la casa comunal prototipo que nos entregaba el municipio o la prefectura eran las casas tradicionales que conocemos, ¿no es cierto? Las 4 paredes, un techo de zinc, al fondo un bañito, y esa es la casa barrial. Entonces, el proyecto fue que la comunidad, a través de este proceso participativo con los estudiantes de la Universidad Católica, sus profesores, logramos establecer un diagnóstico de cómo debería ser funcional esta casa barrial, entre comillas. El proceso de planificación permitió que todos los que participaron, sobre todo adultos mayores, le den un nombre casa multigeneracional.
y nosotros nos basamos en un modelo de unas de las casas multigeneracionales en Alemania, donde tenían una dinámica muy interesante que nosotros no la habíamos conocido, al menos en una dinámica rural, que nomás puede potenciarse en un espacio bien estructurado. La casa comunal, esta casa multigeneracional cuenta con elementos en su diseño y ahora ya en su ejecución que les voy a contar. Por ejemplo, un horno de leña. En el proceso de diagnóstico nace estas cositas que nunca a nadie en el sector público sobre todo se le ocurrió, y el horno de leña nace de la necesidad del adulto mayor de recuperar, dicen ellos, su gastronomía, sus actividades, porque estaban como un poco ya estaba muy monótono las actividades que el baile, la reunión, el cantar, pero ellos querían explorar otras actividades. Entonces está el horno de leña, está una pequeña piscina, si la Merced es una parroquia con aguas termales, esta casa ya barrial y con una proyección parroquial debería tener una pequeña piscinita para rehabilitación. El espacio en el área en que contamos para este proyecto era pequeño, entonces se ajustó. Voy a tratar de mostrarles una imagen de cómo quedó al fin este proyecto. Voy a ver cómo los puedo compartir. Compartir pantalla. Bueno, perfecto. Ahí están los procesos de diagnóstico que hemos desarrollado con los adultos mayores. Estos elementos ya que dentro del diseño se incluyen, llegan a tener un costo aproximado de 1.100, si no me equivoco, 160.000. Bueno, es una inversión bastante alta. Y el presupuesto municipal es de un promedio de 20.000 a 25.000 dólares por barrio. ¿Cuál era la diferencia nuestra? Que en asambleas viene un presupuesto municipal y dice vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, aquí los barrios se repartían, decían yo quiero un poquito para que me alcance a hacer unos 20 metritos, 30 metros de adoquinado y cada año voy armando. Pero la lógica de la participación y tener un plan de desarrollo permitió que le demos prioridad a otros proyectos. Entonces, se logra captar un fondo de aproximadamente, en una primera etapa, 25.000 dólares para que este proyecto sea realidad. Ahora ya se ha construido una primera etapa del proyecto. Quiero mostrarles la fotografía, cómo está. En este nuevo gobierno parroquial, que hay una continuidad, y eso es bueno, es importante. Los jóvenes que participaron de este proceso desde el año 2009, hoy están presidiendo el GAT parroquial. Y eso le ha dado una continuidad. Eso a los 6 años. Porque ¿qué pasó? En el periodo anterior hubo un representante, una representante que no dio continuidad a esto. Digamos, perdimos 4 años. Hoy se ha retomado y el proyecto está así. En esta primera etapa se logró construir el espacio donde donde va a ir el horno de leña. En la esquina, al fondo, donde están unas carpitas negras, bueno, este plástico negro es donde iría la piscina y se ha comprometido ya en el invertir alrededor de 80.000 dólares para continuar una segunda etapa. Voy a buscarles cómo es que está más o menos el proyecto. Y este proyecto fue diseñado, fue elaborado conjuntamente con los jóvenes estudiantes de la Facultad de Arquitectura de último nivel, con los adultos mayores y otros actores, el presidente del barrio central, un grupo de jóvenes que también le imprimieron algunos criterios, y fue innovador porque por primera vez el gobierno parroquial y su comunidad, un barrio, no presentaba un pedido al municipio diciéndole nosotros necesitamos una casa barrial, y el municipio
muchas veces nos llegaba a tentar y decir, no tenemos $160,000, es un presupuesto muy alto, pero tenemos 25,000. Y con 25,000 nos alcanza a hacerles una casita con 4 paredes, con el techito, las casas prototipo, casas barriales. La apropiación en los proyectos de la comunidad ha sido un factor fundamental porque permite primero que sus autoridades locales no den el brazo a torcer y digan, no, eso no es nuestro anhelo. Nuestro anhelo está plasmado en este trabajo participativo con la academia. Por lo tanto, esto se está configurando. Han pasado desde el 2013 alrededor ya de unos 7 años que este proyecto ya se está consolidando. Entonces, ese es un factor importante y este es uno de ellos. Hay otro proyecto que hemos trabajado que es la sala de velaciones, aulas para catequesis, que igual este ya está avanzado en un 50%. Voy a ver si alcanzo a presentarles cómo está la obra. Hay otro proyecto interesante que hoy por hoy en esta coyuntura está tomando cierta relevancia, que es la Avenida Ilaló. La Avenida Ilaló es la columna vertebral de las parroquias de Alangací y La Merced. Y en esta avenida prácticamente no se ha intervenido en un mejoramiento de la infraestructura en los últimos 50 años. Tiene una calzada de aproximadamente 9 metros, 8 metros, perdón, y con los estudiantes y una participación más ampliada. Participaron ahí representantes de transporte público, ciclistas, peatones, porque esta vía no tiene ni veredas, no tiene la ciclovía, entonces se presenta a sí mismo de esta manera, se va presentando progresivamente un borrador, luego el municipio ya pidió actualizar el estudio hace unos 3 años, la propuesta, y esta propuesta, este perfil, un anteproyecto arquitectónico con ciclovías, con paradas de buses, con bahías, con veredas, con taludes, con una propuesta inclusive, esta avenida es el acceso a varios barrios del Ilaló. Entonces, esta propuesta que nace de la comunidad tenía inclusive una especie de vitrina de elementos icónicos de cada barrio para que esta ruta sea agradable, sea bonita, sea como un museo o algo que hable de cada barrio en su acceso. Entonces, se logra presentar en el año 2018, la EMOB incluye dentro de su estudio final y un proyecto de recapeo de la avenida Ilaló, que costaba de 6 kilómetros, esto es Alangací La Merced, de 6 kilómetros, costaba alrededor de $2,500,000, más estos aportes comunitarios y con la ayuda de la academia, llega a costar alrededor de 4.6 millones, porque ya era mucho más amplio, tenía paradas de buses, tenía bahías, tenía una calzada mucho más amplia para que pueda diseñarse dentro de eso la ciclovía, pero regresamos a la voluntad política y al valor de respetar la planificación local. Llegó este periodo que les hablo de 4 años que parecería que fueron perdidos, donde no hubo la representación política en los GAT parroquiales para seguir impulsando este proyecto y el alcalde, el exalcalde de Quito tampoco lo hizo. ¿Qué pasa? Hay este nuevo periodo, el alcalde tiene un plan de recapeo a nivel del distrito metropolitano y los gobiernos parroquiales dicen, bueno, vamos a aceptar eso. Y se empieza a recapear desde La Merced hasta Alangací, casi la mitad de todo este tramo, de todo este proyecto, porque no había presupuesto, no se podía invertir bajo las condiciones en las que la comunidad y su participación lo plantearon. Pero hoy por hoy, el hacinamiento ha obligado y las restricciones de movilidad ha obligado que la bicicleta sea un elemento fundamental en la ciudad y más aún en los sectores rurales. Hay cantidad de bicicletas que están transitando en la avenida Ilaló y ahora se vuelve entonces fundamental que se recupere ese proyecto, ese plan de movilidad en la avenida Ilaló y por lo menos la mitad del tramo que falta, que ya tienen los estudios, se puede ejecutar de esa forma. Quiero resumir en que si esta alianza, academia, comunidad, estuviera el Estado comprometido desde sus gobiernos seccionales, desde su mismo gobierno central, en esta lógica, este sería como un taburete cuyas 3 patas sostienen estos proyectos fundamentales. Lamentablemente, el Estado no ha asimilado esta planificación local
Cada gobierno tiene su planificación, tiene su modelo, y creo que en Ecuador somos campeones en no valorar la inversión tanto económica como de talento humano de los procesos planificativos o de planificación, y se empieza borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Eso ha afectado mucho al desarrollo local, que sin embargo, como les digo, por la voluntad de la comunidad y su apropiación, se ha avanzado en estos proyectos. En la parroquia de Langasí estamos hoy avanzando con 2 más que tienen que ver con un parque que colinda con esta avenida Ilaló y una cancha de fútbol barrial que es amurallada, como todos los espacios deportivos del Distrito Metropolitano son amurallados. Entonces, solamente acceden los que van a practicar este deporte y de pronto, si es que es un poquito más amplio, otro tipo de deporte que no sea fútbol, pero lo que hemos propuesto aquí con la participación de la comunidad y la participación de los estudiantes de la Universidad Católica ha sido interpretar esta visión local ya en una propuesta, en un anteproyecto. Hoy estos elementos están ajustándose porque los estudiantes con los requerimientos actuales han decidido incluir algunos conceptos post-COVID, podríamos decirlos, que hablen ya de esto que está viviendo el mundo, que incluyan otros factores, mayor distanciamiento, mayor esparcimiento. Entonces se está reconfigurando esto y creo que van a ser uno de los primeros proyectos que en esta nueva coyuntura ojalá logren llamar la atención de las autoridades, que es donde está la traba de este eslabón. Repito, si hubiese esta participación tripartita, el Estado como una política pública, pensaríamos, que se respete la planificación local y cada estado, cada gobierno seccional, cada periodo, pues lo que siga es construyendo lo que ya quedó planificado, los estudios. Entonces, una política pública que valore el esfuerzo de la visión de la gente, más estos elementos que les digo, no me referí mucho a esto, pero creo que en esta coyuntura del Congreso del Paisaje, estos proyectos rurales conservan todos los aspectos del entorno, el material, teja, el horno de leña, espacios mucho más amplios que respetan el paisaje rural, la vegetación, el casco colonial, digamos, de la parroquia La Merced, conserva en su proyecto que está ahí, que es la sala de velaciones y aulas para catequesis, conserva estos elementos vecinales. Entonces, por eso es que hablamos de una nueva arquitectura que nace de la academia con las ideas de la comunidad y que ahora está un poco en el pedirle al Estado que respete esta planificación local. Espero haber enmarcado en el tiempo y dispuesto a revisar cualquier inquietud. Entonces, si tengo un pequeñito espacio, quisiera mostrarles un par de fotitos. Sí, por supuesto. ¿Qué tiempito me resta? Le quedan 4 minutos, incluida preguntas. Entonces, no sé si pasamos mejor Ya, al tema de pasemos a preguntas. las Le agradezco mucho. preguntas, sí, Sí. por Si favor. alguien del Ya. público tiene preguntas para Fabián, las puede colocar en el chat del Zoom o directamente prender el micrófono, por favor. Eso, mientras tanto, yo les voy a tratar de buscar algunas imágenes. Adicionalmente, quiero ponerles también en conocimiento que uno de los factores transversales que ha permitido que estos proyectos no se mueran y que logre la apropiación de la comunidad es la comunicación para el desarrollo. Mi perfil es ese. También manejo un medio local aquí que es la radio y hacemos noticias rurales. Entonces buscamos subir a la opinión pública todo este proceso que ha sido de planificación, de trabajo, y eso ha permitido de alguna manera arrinconar a las autoridades, no permitirles que ellos digan, tengo solo este presupuestito y no les vamos a poder hacer esto, pero les vamos a hacer lo otro. Eso ha permitido entonces que las autoridades se sientan vigiladas, se sientan supervisadas en su gestión y por lo tanto pueda todavía respetarse esta planificación.
Ok. Muy interesante la charla de Fabián. El tema de trabajo con la comunidad vinculado con la academia me parece que es muy pertinente y muy importante para el Congreso. Le agradezco mucho su participación. No han llegado preguntas, Fabián. Ya, Entonces, no hay problema. tiene un comentario. Dice Silvia Quinto. Interesante proceso de trabajo. Una consulta. ¿Cómo se define un gobierno parroquial? ¿Nos podría explicar, por favor? Claro, a ver, un gobierno parroquial es, digamos, el más cercano al territorio. Como yo les comentaba, en la Constitución del año 98 se reconoce ya este nivel de organización. Las juntas parroquiales, que es de donde nace el gobierno parroquial, eran estas organizaciones ad honorem, donde participaba la gente y gestionaba obra. Eran los pro mejoras de la parroquia, un comité pro mejoras a nivel ya parroquial. Luego se le reconoce en la Constitución del 98 y en el 2008, en la Constitución del 2008, ya se le da competencias y se le da un presupuesto para manejar esas competencias. Entonces, si hacemos una distribución política, está el Estado, el gobierno central, luego las provincias con sus gobiernos provinciales, luego los cantones con sus gobiernos cantonales y el territorio más pequeñito, las parroquias con sus gobiernos parroquiales. En Ecuador hay más de 800 gobiernos parroquiales y sus competencias son muy básicas, pero la muy fundamental es la planificación local. Hay otras competencias como la coordinación de supervigilancia de las obras de infraestructura básica, incentivar la producción local y la participación ciudadana dentro de sus competencias muy básicas. Entonces, el gobierno parroquial se conforma generalmente por 4 vocales y un presidente, o sea, 5 vocales. Y ese es el seno del consejo, donde se debate, donde se evalúan los proyectos y las restricciones es que en un gobierno parroquial no se generan ordenanzas, tasas, retribuciones, por lo tanto es un gobierno local atado a no tener una especie de autofinanciamiento, sino depende estrictamente del gobierno central. Creo que Muy quedó bien. contestada la pregunta. Muchísimas gracias, Fabián, por su intervención. Voy a dar paso a Juan Carlos, Por supuesto. que va a presentar a Patricio Álvarez, nuestro siguiente conferencista. Muy amable. Juan Carlos, te dejo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y bienvenidos a esta mesa de conversación. Quiero simplemente presentar a Patricio Álvarez. Patricio Álvarez es arquitecto por la Universidad de Cuenca y es máster en proyectos arquitectónicos también por la Universidad de Cuenca. Ha trabajado en algunos estudios arquitectónicos haciendo proyectos de desarrollo de vivienda y proyectos de infraestructura para regeneración urbana. Ha trabajado también en la UNAE, en la Universidad Nacional de Educación, en el diseño y la construcción de la infraestructura del campus de la universidad y también trabaja en la Fundación Municipal El Barranco, que se dedica a hacer proyectos, a impulsar proyectos de espacio público en la ciudad de Cuenca. Y además proyección de edificación, infraestructura para instituciones públicas, etc. El día de hoy nos va a presentar la ponencia, el proyecto del Jardín Botánico para la ciudad de Cuenca. Así que, bueno, Patricio, bienvenido y tienes la palabra. Tienes 30 minutos para la exposición. Esto incluye la sección de preguntas, obviamente. Adelante, Patricio. Listo, muchas gracias de parte de la Fundación Municipal El Barranco, del GAN Municipal de Cuenca. Pues bueno, agradecerles que nos hayan tomado en cuenta y nos permitan ser parte de este segundo Congreso Internacional del Paisaje, Medio Ambiente y Territorio. Entonces, bueno, por ese lado, pues hay un agradecimiento el hecho de que nos tomen en cuenta y poder presentar este proyecto que ha sido una buena experiencia a nosotros como profesionales, obviamente, y para la institución también. La Fundación Municipal El Barranco tiene alrededor de unos 15 años de existencia dentro del GAD y durante toda su trayectoria ha venido trabajando en proyectos
espacio urbano, básicamente. Entonces, uno de ellos es ahora el que les voy a presentar. Indicarles que estuvimos a cargo desde el momento que se nos encargó el diseño y hoy el proyecto tiene un avance aproximadamente de un 80%. Entonces, la obra aún está en construcción por estos temas de emergencia sanitaria. Bueno, obviamente se tuvo que paralizar. Esperamos pronto puedan retomar las actividades y, si mal no me equivoco, yo creo que este año ya podríamos contar con la infraestructura totalmente terminada. Voy a presentarles unas imágenes, unas diapositivas del proyecto. Trataré de explicarles de la manera mejor posible para que, bueno, por este medio se pueda entender lo que ha venido siendo este proceso de diseño y, bueno, el proceso de construcción también. Entonces, más bien, si me permiten compartir la pantalla. ¿Pudiste ya compartir la pantalla? Sí, no sé si la Sí. pueden ver Sí, ustedes. sí se está compartiendo, Sí. ya se compartió. Sí, ya. Bueno, esperemos un momentito que se cargue la presentación. Ya está la presentación, ya la podemos ver. Ajá. A ver. Bueno, comentarles como antecedente desde hace varios años, desde diferentes entidades educativas, gubernamentales, ya se estableció la necesidad de un jardín botánico en la ciudad de Cuenca con el fin de poner en valor el patrimonio vegetal de la región a través de la generación de un sitio dedicado al conocimiento, conservación e investigación de las especies de la región. Tanto así que en el año 2008 ya se define un sector en la ciudad en el que se podría planificar ya el jardín botánico. Y, bueno, obviamente sus áreas de amortiguamiento que comprenden básicamente las riberas de dos ríos, como vamos a ver a continuación. Bueno, el proyecto obviamente se asienta en la ciudad de Cuenca, que está en la provincia de La Suay. La provincia de La Suay, dentro del territorio nacional, está al sur del país y está emplazada en la cordillera de los Andes. Es importante detallar esto, ya que el objeto del proyecto prácticamente es representar un patrimonio importante del recurso natural que rodea la ciudad de Cuenca. Entonces, la ciudad de Cuenca, como pueden ver en el mapa de la diapositiva, está asentado en un valle interandino, prácticamente entre la cordillera oriental, que tendríamos a mano derecha. Obviamente, si franqueamos la cordillera oriental, ya tendríamos al oriente ecuatoriano, y a mano izquierda tenemos la cordillera occidental. Igualmente, franqueando esta cordillera, tendríamos ya la costa y, bueno, el océano Pacífico. Entonces, la ciudad de Cuenca básicamente está emplazado entre estas dos cordilleras, en este valle interandino, a una altura promedio de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo que ven con línea entrepuntada obedece a la provincia de La Suay. Bueno, esta es una visión un poquito más a detalle. Ya en imagen pueden distinguir el casco urbano de la ciudad. El proyecto se emplaza dentro de este casco. Algo importante que vale la pena recalcar es que a la ciudad de Cuenca le atraviesan 4 ríos. La mayoría de estos tienen su formación en la cordillera occidental. Como pueden ver, a mano derecha en la parte superior tenemos el río Machángara. En la parte media del casco urbano atraviesa el río Tomebamba. Ha tenido un poco más de importancia, quizás por el hecho de que está atravesando la mitad de la ciudad, básicamente. El siguiente es el río Yanuncay y el último, ubicado más al sur de la ciudad, tenemos el río Taqui. Como les indico, esto es un potencial muy fuerte para la ciudad, el hecho de que esté rodeado por 4 ríos, y ventajosamente las administraciones anteriores, desde mucho antes, han tenido la precaución de cuidar estas orillas de los ríos.
todo lo que son aguas hervidas y todo el tema sanitario, pues son embaulados en unas tuberías que van a unas lagunas de oxidación. Entonces, los ríos desde hace muchas administraciones y bueno, la población en general tiene mucha conciencia de su valor, de su riqueza y bueno, eso nos permite que actualmente la mayoría de estos parques lineales que contamos en la ciudad pues están a orillas de estos 4 ríos. Viendo a una escala un poquito más chiquita, básicamente este es el lugar en el que esta fecha del 23 de octubre del 2008 se resolvió definir este sector para planificar el Jardín Botánico de Cuenca y sus áreas de amortiguamiento. Básicamente comprenden 2 de estos ríos, una sección de estos 2 ríos que les mostré anteriormente, que son el río Tarqui y el río Llanuncay, ubicado al sur de la ciudad. Bueno, como objetivo principal del proyecto, les comentaba que es la conservación de la vegetación andina del sur del país y que este espacio se convierta en un centro del saber ambiental que contribuya a que la población incremente su responsabilidad ambiental en el manejo tanto de los recursos naturales como es el agua y también el suelo. Este sector se emplaza en la orilla de estos ríos, tiene una longitud desde la mano izquierda hasta la mano derecha, más o menos de 2 kilómetros, todo el recorrido de estos 2 ríos. Bueno, los 2 ríos se unen, desde el punto que se unen de mano izquierda a mano derecha es el recorrido del río, ¿no? A mano izquierda estaríamos río arriba y a mano derecha río abajo. En la parte central se unen los 2 ríos y bueno, en el recorrido, el resto de ríos que les comentaba también se van uniendo y al momento que se unen van tomando el nombre del que tiene mayor predominio o importancia, ya sea por su caudal o por algunos hechos históricos. Es así que aquí el río Tarqui se une con el Llanuncay y luego toma el nombre de río Tarqui. Luego esto a su vez se une con el río Tomebamba y tomará el nombre de Tomebamba y así hasta el final unirse a los 4 y toma el nombre de río Ciudad de Cuenca. Este tramo del río ya está fuera del casco urbano. Bueno, como les comentaba, tiene 2 kilómetros de longitud, más o menos. Toda esta mancha que ven de color un poco turquesa, el amarillo y el rojo, tiene una intervención de unas 25 hectáreas, que es el plan masa que se ha planificado para el proyecto del Jardín Botánico. Actualmente se ha concentrado los estudios, los diseños y la ejecución de la obra en la parte central, que es la fase 1, la del tono amarillo, y obviamente tiene esta característica de que se da justamente donde es la unión de los 2 ríos. Como les comento, esta está alrededor, comprende 5 hectáreas de intervención. Posteriormente tenemos ya la segunda fase, que sería mano izquierda, río arriba. Igualmente comprende las 2 riberas del río, ahora sí, netamente del Llanuncay al norte y el río Tarqui al sur. Este comprende 10 hectáreas y finalmente de la franja amarilla a mano derecha, río abajo, tendríamos lo que sería la intervención en las 10 hectáreas restantes. Entonces este es el plan masa que hemos tenido, se ha planificado para el Jardín Botánico y como les comento, todos los esfuerzos actualmente se han concentrado en la fase 1 del proyecto, que sería como el plan piloto ya en la ejecución de este espacio. Yendo a una escala más pequeña, lo que pueden observar en la imagen, básicamente los ríos, que son una condicional muy fuerte, muy potente también y que ofrece una gran ventaja incluso paisajística al entorno, nos permite o le divide al lote del Jardín Botánico en 3 cuerpos de terreno. Río arriba, bueno, en la parte superior tenemos una orilla, la orilla norte del río Llanuncay. La parte central del proyecto, esta zona se le denomina como isla, le conocen en el sector como isla, bueno, es dada las características porque está rodeada por los 2 ríos. Y en la parte de abajo, en la parte sur, tenemos otro cuerpo de terreno, el segundo en importancia, por tamaño y también porque va a ofrecer ahí ciertas colecciones vegetales del proyecto. Bueno, indicarles también que las figuras de color gris más fuerte representan las edificaciones contempladas dentro del Jardín Botánico.
Alrededor tenemos de unos menos de 1.200 metros cuadrados de infraestructura de edificación construida y son espacios básicamente para el funcionamiento del proyecto como cafetería, administración, edificios de control, seguridad, un auditorio, un laboratorio, camerinos, vivero, básicamente zonas de servicio para los visitantes y el personal que labore en el proyecto. Como pueden observar, la ocupación de las edificaciones es mínima, no llega ni al 3% de la área destinada para esta fase. Claro, son menos de 1.200 metros cuadrados frente a los cerca de 50.000 metros cuadrados que estamos realizando todo el proyecto. Bueno, las figuras de color un poquito más blanco o gris pálido, con trazados sinuosos, representan los espacios exteriores, como son plazas, caminerías, senderos, y alrededor ocupan de unos 5.000 metros cuadrados. Entonces, un poco aquí lo que quería destacar es que siempre hemos tratado que la área o la infraestructura tenga una relevancia pequeña, a diferencia del área que está dedicada netamente a las colecciones vegetales. Los tonos verdes, representados en distintas tonalidades, básicamente representan la vegetación contemplada en el jardín botánico. El fuerte del jardín botánico es la representación de 8 ecosistemas de la provincia. Y bueno, se complementa con 8 grupos vegetales que ya no obedecen a ecosistemas, pero sí a colecciones vegetales que están presentes en la región austral. Y bueno, finalmente los tonos azules son los ríos y en la parte izquierda del lote central tenemos ahí un cuerpo de agua que representa un ecosistema de humedal que también está dentro de las representaciones vegetales del proyecto. Algo que es importante recalcar, y en este mapa se lo puede hacer, es que la intervención del proyecto tiene 2 zonificaciones principales. Una es el jardín botánico como tal, con las colecciones especializadas, y la otra es una zona un poco más urbana y pública que funciona a manera de un parque y permite conexiones peatonales dentro de la zona, tanto para el proyecto como para las personas que habitan en el sector. Bueno, ahí pueden ver en esta imagen lo que vemos dentro de los contornos de color rojo. Básicamente es la zona del jardín botánico, pero que tendría unas condiciones especiales debido a que un jardín botánico necesita cierto control y rigurosidad en el control de la vegetación, de los accesos, de las circulaciones, de las visitas. Entonces, en algún momento quisimos que sea un poco más libre el acceso, similar a lo que puede suceder en un parque urbano, pero en el desarrollo tanto de los estudios, especialmente de la colección vegetal, vimos que esto no podía ser posible. Entonces, de alguna manera, tocaba, al menos desde el punto de vista funcional, separar un poco estas áreas. Las unas, obviamente, tienen más libertad porque la vegetación que se va a representar ahí corresponde a un tipo de vegetación denominada arboretum. Entonces, generalmente es el tipo de plantas que se siembran actualmente en los parques, y lo que está ahí adentro del jardín botánico obedece a una representación de vegetación especializada y que requiere un control y un monitoreo especial. Entonces, por ese lado, si bien es cierto, visualmente podemos ver esto como un solo proyecto, funcionalmente tiene sus diferencias. Bueno, me voy a centrar un ratito en esta imagen. En esta imagen, básicamente se expresa el recorrido que se ha planteado en el Jardín Botánico de Cuenca, el cual considera la representación de las principales formaciones vegetales presentes en la provincia. Alrededor de 8 ecosistemas son los que pretendemos representar, y así también como la transición natural que poseen los ecosistemas o formaciones naturales, empezando por el ecosistema más próximo a la ciudad de Cuenca. En el mapa, bueno, es un mapa provincial. Podemos ver que en el centro del mapa, de tono rojo, es el casco urbano de la ciudad de Cuenca. Está ubicado en este valle interandino. A la derecha de esta mancha roja tendríamos la cordillera
oriental, y a la izquierda, tono un café más claro, sería la cordillera occidental. Las manchas que ven ahí representan los diferentes ecosistemas que estamos representando dentro del proyecto. Y dentro de esta representación obedece a lo que nosotros podríamos experimentar, al menos visualmente, si nos vamos, por ejemplo, al oriente ecuatoriano, franqueamos la cordillera, entonces el rato de hacer esa transición, visualmente, si nos percatamos, la vegetación, de acuerdo a las diferentes alturas o pisos climáticos, va cambiando. Entonces, todos esos cambios obedecen a diferentes ecosistemas que se los ha definido y se los pretende o se los está llevando a cabo ya en el jardín botánico. Es así que tenemos 3 grupos vegetales o ecosistemas de la cordillera oriental y 3 de la cordillera occidental. Entonces, como les comentaba, esto obedece a un recorrido que se da en la naturaleza. Entonces, si realizamos el recorrido dentro del jardín botánico, tratamos de que sea la misma experiencia que tuviésemos en la realidad. Bueno, en esta imagen está llevado ya a sitio lo que les comenté en la diapositiva anterior. Todas las manchas que le ven de diferentes tonos dentro de la isla, como en el lote que está en la parte más baja, todos estos tonos de diferente color obedecen a estos ecosistemas y a unas colecciones vegetales complementarias, pero básicamente a los ecosistemas. Los ecosistemas, más o menos, cada ecosistema lleva a ocupar alrededor de unos 3.000 metros cuadrados de emplazamiento. Entonces, rodeado de estos ecosistemas, tenemos estos tonos verdes un poco más claros. Esos son las zonas que serían parte complementaria del jardín botánico, pero su funcionamiento es más similar a un parque urbano que netamente al control que necesita un jardín botánico como tal. Pero, como les comentaba, visualmente todo el proyecto es uno solo, así funcionalmente tenga diferente control. Bueno, les comparto unas imágenes de lo que queremos y buscamos que llegue a ser en un futuro el jardín botánico. Este es un proyecto híbrido que mezcla su misión evidentemente investigativa con el desarrollo de un entorno y un parque urbano. Los visitantes podrán disfrutar de una colección vegetal representativa de los diferentes ecosistemas de la provincia de La Azuay. Y bueno, en esta imagen lo que podemos ver es la vegetación, en este render la vegetación, indicar que en nuestra región la vegetación en su mayoría es de lento crecimiento, por lo cual desde este punto de vista es un proyecto a mediano y largo plazo. Bueno, hasta que el jardín botánico cuente con una presencia fuerte, sobre todo de la vegetación, ya que las plantas actualmente son pequeñas y, claro, tienen un proceso, además de crecimiento, un proceso fuerte también de aclimatación y adaptación a este nuevo entorno al cual se los ha traído. Por otro lado, podemos ver también las edificaciones nuevas, que están un poquito de estos tonos grises, los techos, que están ubicados al frente del proyecto. Básicamente se los ha concentrado en esta zona y en la parte posterior y el lote 2, que son los principales, y ya no tendríamos ninguna edificación adicional. Algo importante también son que dentro del sitio existen 2 edificaciones vernaculares que han sido restauradas y complementan la infraestructura y el funcionamiento del jardín botánico. En la parte central pueden ver una de ellas, que es la que tiene este techo de teja, y en la parte rodeada de las edificaciones nuevas, en la parte frontal, existe otra edificación. Pues bueno, el objetivo fue, en vez de derrocarles, algunas ya tenían un proceso de deterioro bastante avanzado, más bien se las ha restaurado y que complementen todos los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de este espacio. Y finalmente, en la imagen, pues bueno, pueden ver las caminerías, estas caminerías que son un componente importantísimo del proyecto. Estas, bueno, en un momento están elevadas, luego se asientan, atraviesan todo el proyecto, permiten la conexión entre las edificaciones y el recorrido a lo largo de todas las colecciones vegetales contempladas en el proyecto.
Bueno, esta es un render, una imagen de una caminera que recorre pues esta primera fase del proyecto. Como les indicaba, en ciertos tramos está asentada a nivel de suelo, en otros se eleva. Obviamente esto permite tener diferentes percepciones del entorno próximo y lejano y además permite el paso o la continuidad del recorrido de las personas sobre ya zonas de humedales, o en otros tramos prácticamente estas caminerías se transforman en puentes y permiten conectarnos con los otros lotes que conforman el proyecto. Bueno, esta sería una imagen de la caminería sentada. Como les indicaba, los renders, ahora nos valemos mucho de estos porque este proyecto, si bien es cierto, la infraestructura se puede ya terminar, se puede mostrar, pero la vegetación vamos a necesitar siquiera de unos 5 o 7 años para que ya tenga una presencia importante. Bueno, al fondo pueden ver esta edificación vernacular, que es la que le estamos rescatando y restaurando en el centro. Alrededor de estas venía funcionando como un huerto. 6 años, dice. Hay árboles que se demoran 70 años, señor. Por favor, ¿podrían apagar los micrófonos? Que pulen peluca. Un momento, por favor. Ya les estoy callando los micrófonos. Bueno, alrededor de esta edificación vernacular se ha definido un huerto andino que incluirá plantas rituales, ornamentales, árboles patrimoniales, frutales, plantas medicinales, cultivos tradicionales que constituyen las colecciones complementarias del proyecto. Este tipo de cultivos están considerados dentro de la agroecología tradicional andina, que actualmente son temas de gran importancia en investigación y desarrollo, sobre todo de temas de soberanía alimentaria. Bueno, comentarles también que paralelo a la construcción ya se está llevando, o estamos llevando a cabo el plan de manejo y modelo de gestión para el jardín botánico, que lo estamos trabajando actualmente, y lo que se pretende con este plan y modelo de gestión es fomentar la investigación científica, la exhibición, la reproducción, la restauración ambiental, el aprovechamiento sustentable y la educación. Entonces, este proyecto básicamente tiene esos objetivos puntuales y que los tratamos de desarrollar en estos modelos y plan de gestión, que vaya de la mano ya con la infraestructura que se está implementando. Bueno, quedan 5 minutos. No sé, Patricia, si concluimos para pasar a las preguntas, por favor. Ya, bueno, finalmente lo que les quería es mostrar ya el tema de la obra. Estas las edificaciones vernaculares existentes en la zona, bueno, tienen un proceso de restauración. Alrededor de esta edificación se implementará el tema de agroecología tradicional andina, que contempla, bueno, la chacra, los tubérculos, plantas frutales y demás procesos de cultivo. Aquí tenemos otra imagen del proyecto, cómo está avanzando. Como les decía, lo que ven en terreno ahí como la tierra trabajada, básicamente es donde va a estar todas las colecciones vegetales. Es otra edificación vernacular y bueno, aquí podemos ver, esta es la zona del acceso principal al jardín botánico, el humedal ubicado a la izquierda de la imagen. También lo que les comentaba anteriormente, este humedal permite el límite entre la obra intervenida netamente urbana, puede funcionar muy aparte si el jardín botánico funciona o no. Entonces, este humedal, aparte de ser un complemento de las colecciones vegetales, también nos permite generar estos límites entre lo totalmente público y lo que necesita un mayor control. Bueno, una imagen del humedal ya con algunas de las plantas acuáticas que están ahí. Las edificaciones, como les comentaba, la idea es que la percepción de ellas sea lo mínimo posible, no llegan a tener más de un piso de altura, y el recubrimiento es con una piedra pizarra de color negro, bueno, más que negro, netamente jaspeado. Otra imagen de las edificaciones.
Y bueno, el proyecto cuenta con áreas exteriores conformado por plazas, patios, un ágora, espacios que están relacionados directamente con el lugar y las colecciones vegetales propuestas. Son espacios que permitirán la realización de eventos, por ejemplo, exposiciones vegetales permanentes, temporales, temas educativos, temas culturales y bueno, en general temas relacionados con los objetivos que buscamos con este proyecto. En esta imagen que corresponde al lote sur del proyecto, el muro de piedra limita la zona netamente del jardín botánico con el área exterior. Indicarles asimismo que para la propuesta de este límite se tomó como referencia los muros existentes en el sector y en el sitio que se los conoce también como pilcas, muchos de los cuales han tenido que ser reconformados y obedecen a que en la zona se realizaban cultivos, por lo cual muchas de estas piedras existentes en el sitio se las apilaba en muros para liberar el terreno y poderlo trabajar. Y bueno, ya para ir terminando, pues un tema de mucha importancia y protagonismo en el proyecto son las camineras. El recorrido al interior del proyecto se lo realiza a través de estas camineras que tienen una longitud de unos 1.300 metros, cuyo trazado y nivel varía. En tramos está sentada a nivel del suelo y en otros se eleva, permitiéndonos tener otra visión del entorno cercano y lejano. Nos permite realizar conexiones con los demás espacios y zonas que conforman el jardín botánico. Bueno, y finalmente terminar diciéndoles que el objetivo principal de este proyecto apunta, por un lado, a generar nuevos usos en el espacio público y potenciar estos sitios como conectores peatonales entre las orillas de los ríos Tarqui y Yanuncay. Y por otro lado, que este espacio queremos que sea una fuente de conocimiento y aprendizaje en el cual se pueda generar conciencia entre los ciudadanos de la riqueza ambiental que posee la región e incrementar la comprensión pública sobre el valor de la diversidad vegetal, las amenazas que éstas enfrentan, su conservación y el impacto de su destrucción en el ecosistema. Entonces, bueno, en estas diapositivas la idea ha sido representar el proyecto desde su concepción, en el ámbito ya de la construcción, y bueno, a futuro es lo que pretendemos llegue a ser el proyecto del Jardín Botánico. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante el proyecto del Jardín Botánico. No sé si es que alguien entre el auditorio tenga alguna pregunta que hacer. Bien la puede escribir en el chat o también abrir el micrófono para su participación. Yo tendría una pregunta, ¿puede ser? Sí, adelante, Pablo, por favor. Patricio, quisiera preguntarte si el pedido de la realización de este trabajo, la encomienda del trabajo, ¿desde qué parte vino? Si desde algún estadio gubernamental o intervienen también sectores privados. ¿Quién es el que demanda la realización del jardín botánico? ¿Qué institución, qué situación gubernamental? Ya. Bueno, como les indicaba, este proyecto viene teniendo un historial de varias administraciones y, como comentaba Fabián Isa en su intervención anterior, muchas de ellas tienen esta fortuna de poder continuar, así cambie el periodo de administración. Entonces, el proyecto básicamente tiene un hito importante que es en el año 2008, en el que el ilustre Consejo Cantonal, es más bien un requerimiento ya desde el Consejo Cantonal, define la necesidad de contar con este espacio. Entiendo que para llegar ya a una decisión donde interviene ya el Consejo Cantonal, tiene que venir ya desde la academia, como le nombré inicialmente, pero básicamente ya desde una necesidad interinstitucional
desde el punto de vista educativo, bueno, muchas ciudades han contado ya a lo largo de su historia con jardines botánicos, como la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Loja también tienen esta infraestructura. Y bueno, la ciudad de Cuenca siempre se vio la necesidad de contar con este espacio, y es así que en el 2008 ya se pudo dar un hito importante. Patricio, muchísimas gracias. Yo quisiera, simplemente para cerrar ya, debido al tiempo, evidentemente, que nos comentaras una cosa más. Ya sabemos desde dónde viene la promoción del proyecto y el financiamiento también, entendemos. ¿Qué lugar ocupa el proyecto en el imaginario del habitante de la ciudad? Es decir, ¿cómo es recibido? ¿Hay expectativa? ¿Es una necesidad ciudadana o más bien entra en el ámbito de otros intereses? Bueno, sí, el proyecto en realidad tiene varios componentes, ¿no? El componente bastante primordial es la investigación. Tanto así que el Jardín Botánico como tal está dedicado a contener especies vivas, que es una de las principales actividades del Jardín Botánico, pero paralelamente a estos trabajos de investigación está vinculado ya el entorno educacional, ¿no? Vamos desde los más pequeñitos de la escuela hasta la ciudadanía, como general personas adultas. Entonces tiene estos diferentes actores totalmente diferentes, pero que en algún momento en este proyecto pueden converger. Chévere, muchas gracias. Para cerrar, hay una pregunta de Lucía Veras. Nos dice que es muy interesante el proyecto y le gustaría saber por qué se eligió la categoría de jardín botánico en lugar de un parque urbano. El jardín botánico está asociado con las unidades de conservación de la naturaleza, así es en Brasil, y pregunta cómo es aquí en este caso en Cuenca. Sí. O sea, el nacimiento, el objetivo de este proyecto nace como jardín botánico, contar como jardín botánico, recrear los ecosistemas principales de la región. Por lo tanto, esos ecosistemas no es posible recrearlos en un parque urbano. Necesitamos contar con esta infraestructura especializada. Pero, dada la ubicación, dadas las connotaciones, el mismo hecho de que esté atravesado por 2 ríos, hay muchas... estas orillas o estas riberas de los ríos vienen funcionando como parques urbanos. Entonces, aquí existe como una especie de mixtura de estas dos actividades, de estas dos recreaciones ambientales. Si bien es cierto, visualmente quizás nos va a parecer lo mismo, pero funcionalmente son muy diferentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio. Esperamos que termine la realización de esta primera fase y que continúe en el tiempo hasta que esté terminado todo el proyecto. Los 2 kilómetros nos dijiste, ¿no? Esperamos que sea realmente un espacio de investigación botánica y de pulmón para la ciudad. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Janet para continuar. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Muchísimas gracias, Patricio. Muy interesante el proyecto. Si alguna pregunta adicional del público se podría realizar en la mesa redonda. Muy amable. Vamos a pasar con la ponencia seleccionada. En este momento, a ver, un segundo, por favor. Se me copió otra vez el tema. Bien. Vamos a pasar con la ponencia de Paola Vallejo y Freddy Mena, que se titula Reflexiones sobre la vulnerabilidad del patrimonio cultural inmueble y la alteración del paisaje edificado como resultado de las actuaciones antrópicas. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Les voy a dar una pequeña reseña de ustedes antes de que empiecen. Gracias. Paola Vallejo Choes es arquitecta por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Conservación y Administración de Bienes Culturales. Es doctora en Ingeniería Gráfica, Geomática y Proyectos por la Universidad de Extremadura.
desempeñado como subdecana y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Equinoccial y es ex docente de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es docente de la carrera de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y desarrolla su trabajo en las líneas de investigación de la movilidad urbana, el patrimonio y la cultura. Su compañero es Freddy Mena Mora, es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, magíster en gestión ambiental, doctor en ingeniería gráfica, geomática y proyectos de la Universidad de Extremadura también, técnico en la Asociación de Municipalidades de Ecuador, técnico municipal en las áreas de catastro en los municipios de Cuyabeno, Quito y Saquicilí. Es ex docente de la Universidad del Ecuador y ex docente también de la Universidad Técnica del Cotopaxi. Con ustedes les doy la palabra a Paola y a Freddy. Sigan, por favor. Tienen 15 minutos a partir de ahora, incluido preguntas. Gracias por la presentación. Bueno, ya compartimos pantalla, así se está mirando, ¿no? ¿Nos escuchan? Sí, se ve Paola perfectamente y le escucho. Muchas gracias. Bueno, el tema ya está dicho. Nosotros como objetivo de nuestra ponencia, el propósito de esta ponencia es reflexionar críticamente sobre la vulnerabilidad del patrimonio inmueble y la alteración del paisaje edificado frente a las amenazas antrópicas que consideramos crecientes en el Cantón San Miguel de Bolívar debido a una deficiente gestión realizada en sus distintas escalas. La metodología empleada se basa en un proceso lógico de análisis y de interpretación de la situación de la vulnerabilidad del patrimonio inmueble en el periodo que hemos tomado 2008-2020, entendiendo que en el 2008 se realizó la firma del Acta de Constitución de la Red de Ciudades Patrimoniales que poseen centros históricos declarados Patrimonio del Estado. Nuestro proceso de análisis forma parte de los estudios realizados para el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón San Miguel de Bolívar, en el cual nosotros participamos como equipo consultor y obedece al interés de los autores por generar documentación útil en el proceso de la conservación del paisaje edificado de valor patrimonial, considerado como una de las variables importantes que permiten salvaguardar la identidad cultural de las ciudades. En este caso, hemos realizado la recopilación de información, ¿sí? Obteniendo datos confiables que nos proporciona el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, el SIPSE, y también contamos con el Plan de Gestión de Riesgo para Patrimonios Culturales en el casco urbano de San Miguel, al igual que de sus parroquias Santiago, San Vicente, proporcionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Se han organizado y grafican los datos con apoyo de sistemas de información geográfica. Hemos realizado observaciones en sitio, hemos realizado un levantamiento fotográfico para evidenciar la problemática existente que nos permita la interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos recolectados. Todo esto con el fin de establecer explicaciones finales que aporten a este estudio. El Cantón San Miguel de Bolívar, como ustedes pueden apreciar, se ubica en la provincia de Bolívar. La mayor cantidad o el patrimonio total inmueble se localiza fundamentalmente en la cabecera cantonal San Miguel y en sus parroquias rurales San Vicente y Santiago. Aquí podemos nosotros apreciar el número total de bienes inmuebles que están en la base con la que cuenta el CIFSE. Son 136 bienes inmuebles que se encuentran registrados y 68 bienes muebles que se encuentran registrados, estos catalogados como bienes de interés patrimonial, de los cuales se encuentran registrados de un total de 271 según la base del CIFSE. Bueno, nosotros hemos establecido en esta lámina unas tablas comparativas respecto al estado de conservación del patrimonio.
Y podemos observar, ustedes pueden observar que en el inventario realizado para el plan de gestión de riesgos, San Miguel, que es la cabecera cantonal, cuenta con 77 bienes inmuebles en total. Mientras que en el CIPSE nosotros tenemos 233 bienes inmuebles registrados, ya que como inventariados no consta ninguno. En este caso, se observa que hay una diferencia de 156 bienes inmuebles, ¿sí?, que no constan actualmente en el plan de gestión de riesgos. Lo mismo pasa o algo similar con Santiago, con 47 bienes inmuebles dentro del plan de gestión de riesgos y en cambio en el CIPSE tenemos 57. También hay diferencia. Y en la parroquia San Vicente también tenemos 27 en el plan de gestión de riesgos y en el CIPSE tenemos 45. Respecto al estado de conservación, se observa en las gráficas con claridad que el patrimonio inmueble ruinoso es el que tiene mayor porcentaje, seguido por el patrimonio inmueble deteriorado y finalmente el patrimonio inmueble considerado sólido. Para iniciar un poco esta discusión, la discusión respecto a el paisaje edificado, las amenazas, vulnerabilidad, hicimos nosotros cita a este documento que nos parece importante y que demuestra las inconsistencias de gestión patrimonial por parte del municipio. Aquí existe un pedido, ¿no? Un pedido de un ciudadano dueño de un bien inmueble en que se construyan muros que sean necesarios para evitar el derrocamiento de la vivienda, es una vivienda inventariada, o en definitiva se autorice que sean los propietarios que procedan al derrocamiento de la vivienda para evitar daños personales o daños a terceras personas. Entonces, en reunión de Consejo Municipal, bueno, el gobierno autónomo resuelve que se autorice el derrocamiento del bien siempre y cuando la nueva edificación sea construida manteniendo características patrimoniales, para lo cual presentará el proyecto en el Departamento de Planificación. En el grupo, en este momento, los que participan en este congreso se darán cuenta que esto no puede ser una resolución de estas características y no tiene ningún apoyo técnico para realizar en estos términos esta disposición. A continuación, de acuerdo a la valoración que se ha hecho, pues se han establecido elementos para determinar la calidad del paisaje edificado, en este caso, determinando pues que esto lo que da lugar es a la generación de espacios grises, debido a que el derrocamiento lo que hace, al no existir una normativa concisa que autorice o desautorice, se generan estos espacios en los que queda el patrimonio edificado completamente destruido, desaparece con un sinnúmero de alteraciones que lo que hace es que simplemente el paisaje se vea deteriorado. Entonces, si vemos nosotros acá a la derecha, tenemos la relación entre riesgo y vulnerabilidad, entendiendo pues que las capacidades hacen referencia a la capacidad instalada que tienen los entes estatales para soportar o valorar este tipo de edificaciones. Vemos que es una relación inversamente proporcional, es decir, que a menor capacidad el riesgo aumentará. Igual esto implica que no exista la suficiente capacidad de responder a estos fenómenos, a estas actuaciones, entendiendo esto como la capacidad de la resiliencia que tienen estas entidades, y naturalmente pues la vulnerabilidad que está en una relación inversamente proporcional hace que que su vulnerabilidad aumente. Entonces aquí vemos la relación del paisaje que se ve completamente alterado por las amenazas, ya sean de tipo natural, mixto o antrópicas. En este caso, las amenazas antrópicas hacen referencia exclusivamente a la gestión en sus niveles, en sus diferentes niveles, sean de tipo local, estatal o por gestión propia. Aquí tenemos la valoración que se ha hecho de todo este conjunto
la valoración del paisaje que se ha realizado. De acuerdo a las tablas que se han manejado dentro de la metodología, pues tenemos que este paisaje es de una calidad todavía alta por su entorno natural, por su topografía, que es bastante interesante, como podemos apreciar en la imagen, pero que se ve afectado, se enfrenta a una vulnerabilidad alta precisamente por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Como se pueden apreciar en las imágenes, pues vemos el estado de muchas de las edificaciones, ya que los usuarios, al no tener una respuesta concreta, lo que prefieren es abandonarlos y esperar a que se se derroque para realizar nuevas edificaciones. A manera de conclusiones y más que nada reflexiones, nosotros entendemos con este estudio que existe una escasa capacidad de los gobiernos municipales para planificar, regular, controlar y gestionar el desarrollo urbano, así como sus valiosos recursos culturales y ambientales. Podemos determinar que las intervenciones antrópicas, sean de carácter público o privado, rompen con la unidad del paisaje al construir edificaciones de infraestructura. En general, cualquier obra que rompe o distorsiona el paisaje a través de la ruptura de la escala, el uso de materiales, colores, ritmos y formas, interrumpiendo la continuidad del entorno edificado con los elementos naturales que conforman el paisaje. En este caso, observamos que existe un escaso interés por construir ciudad, refiriéndonos a entender que la conservación, de alguna manera, de todas las tecnologías que guardan este patrimonio, que también lo entendemos como vernáculo, deben mantenerse. Y la obra nueva también debe aportar al ornato de la ciudad, lógicamente aplicando técnicas, aplicando usos alternativos diferentes a la hora del tradicional hormigón. En entrevistas realizadas nos decían que muchos funcionarios entienden el patrimonio como una forma o un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, siendo esto todo lo contrario. Es importante anotar, por favor. 5 minutos. Es importante anotar además que todos estos procesos de socialización, de propuestas de conservación deben tomar en cuenta mucho las aspiraciones de la población, lo cual no ha existido en la forma contundente como debería ser, lo que genera pues estos desentendimientos. Entonces es importante, es oportuno incluir preguntas, importante incluir la participación ciudadana para que estos procesos sean sometidos a consulta pública en mira pues de que el patrimonio edificado sea preservado en las mejores condiciones. Hasta ahí nuestra presentación. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas que puedan existir. Sí, muchísimas gracias Paola y Freddy. Pasamos a preguntas del público. Tenemos en este momento 2 minutos para contestar alguna pregunta del público, por favor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Paola y Freddy, nuevamente. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la ponencia seleccionada número 4 de Alba Bispo. ¿Alba está por ahí? Sí. Listo, Alba. Le voy a hacer una breve reseña. El título de la ponencia de Alba se llama Paisaje y Patrimonio hasta donde alcanza la vista, desde pueblos mineros coloniales hasta Brasilia. Alba Bispo es graduada en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Tiene una maestría en Preservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico y es doctoranda en el programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo. Trabajó en el campo del patrimonio cultural en Pernambuco, Brasilia y Minas Gerais, realizando inventarios, encuestas, análisis de proyectos de intervención en monumentos y edificios protegidos, inspección de trabajos de restauración y participación en consejos municipales. Fue jefa de la oficina técnica de IPAN en Tiradentes y profesora en el curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São João del Gerai. Le dejo, Alba, tiene 15 minutos para exponer su ponencia, incluida preguntas. Gracias. Un saludo a todos. Me gustaría primeramente agradecer por la invitación a participar de este congreso.
Perdón por el acento, soy brasileña y voy a presentar en español. Esse artículo é resultado de parte de minha investigação doutoral que estou desenvolvendo em UFMG, em Brasil, com beca CAPES. Bueno, el objetivo de este trabajo es explicar cuáles son las relaciones entre el diseño de pasajes de Brasilia y los primeros conjuntos urbanos listados como monumentos brasileños, en los que la preservación se extiende hasta donde la vista alcanza. La investigación considera el rol de Lúcio Costa en vista de su trabajo en el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, IFAM, como articulador importante de los principales intelectuales modernos que fueron responsables de las primeras acciones de preservación patrimonial en Brasil a partir de 1937 y también de la construcción de Brasilia a partir de 1957, cuando diseñó el Plan Piloto para la capital brasileña. Bueno, la presentación está estructurada en base al enfoque del filósofo francés Alain Rocher sobre la doble actualización de pasaje, relacionando la imagen in viso con la realidad in situ, considerando que la forma en que visualizamos e idealizamos los elementos visuales o imaginarios de pasaje condiciona la forma en que diferimos en el sitio natural y construido. Además, vale resaltar la noción presentada por el geógrafo italiano Eugenio Turri de iconema, una referencia visual con una fuerte carga semántica que encarna los elementos de la génesis de los lugares. Bueno, en los siglos XV y XVI, en la llamada era de los descubrimientos, las representaciones de mundo tropical, naturalizadas o idealizadas por pintores, grabadores y cartógrafos, asociadas con narraciones ficticias, se componían con descripciones realistas. Estas imágenes contribuyeron a componer una visión paradisíaca en la imaginación del colonizador europeo en el continente americano, especialmente en relación con las regiones tropicales al sur de Ecuador, objeto de la colonización portuguesa y española. En este mapa de América, destacamos el diseño de un gran lago o laguna en la actual región central de Brasil, asociado al paraíso donde se construyó Brasilia. Bueno, la persistencia del motivo edénico en la imaginación brasileña desde el comienzo del proceso de colonización de América contribuye para reafirmar la visión del país como la naturaleza, considerando la belleza natural intacta, el clima, la fertilidad del suelo, la riqueza mineral, la grandeza del territorio y la ausencia de grandes calamidades o catástrofes naturales, como sequías, terremotos, tifones, epidemias. Paralelamente a la visión paradisíaca, la explotación de los recursos naturales, minerales y vegetales ha impulsionado la expansión europea hacia el sur de la zona tropical de América Latina, marcada por una intervención agresiva, según Savchenko, porque la práctica de ocupación y la colonización del suelo brasileño fue fundamentalmente depredadora, destructiva, y eso no solo modificó, sino que al final extinguió la naturaleza original y la transformó en ruina. No, la grandeza del territorio brasileño, las disputas y negociaciones con las diferentes etnias indígenas nativas y los obstáculos impuestos por la naturaleza tropical presentaron a los colonizadores una serie de desafíos infernales a lo largo del proceso de interiorización y ocupación de las tierras del interior. Savchenko analiza el proceso de colonización bajo el mando de dos colores fundamentales, el rojo de fuego y el verde de bosque, haciendo hincapié en la transición de la naturaleza brasileña de paraíso al cadáver. La guerra contra la naturaleza es contra los salvajes, la barbarie y los no civilizados, en los que la colonización y la urbanización se asociaron con el progreso y la civilidad. En contra de esta violencia destructiva, un grupo de intelectuales vinculados al movimiento moderno, especialmente de las décadas de 1920 y 30, se dedican a la defensa de la preservación del patrimonio y la protección de las obras monumentales de la naturaleza. La patrimonialización de un conjunto de activos se promueve como herencias nacionales de la autenticidad brasileña, incluyendo la protección de áreas naturales como patrimonio por su belleza escénica, como las playas de Paquetá y las colinas de la ciudad de Río de Janeiro, ambas protegidas a través del proceso 99 de 1938. En Brasil, por tanto, el interés por preservar el paisaje como patrimonio ha sido revelado en las primeras protecciones federales llevadas a cabo por IFAM a través del Decreto-Ley número 25 de 1937, que prevía el registro de bienes en libro de arqueología, etnografía y paisaje.
También en 1938 observamos las primeras protecciones patrimoniales de conjuntos arquitectónicos, urbanos y paisajísticos, con destaques a las ciudades coloniales del interior de Minas Gerais, en las que se han preservado elementos de paisaje natural como marcos de monumentos y de edificaciones del área protegida. Así que el entorno o buffer zone sirvió para poner en evidencia al objeto protegido por su valor excepcional. Sin embargo, en la década de 30, los elementos de paisaje no eran entendidos como el objeto principal en la preservación de los centros urbanos, sino que estaban subordinados a los monumentos o al conjunto consagrado. Se entendieron los elementos de sitio natural como un telón de fondo o un escenario, asumiendo un papel subordinado, ya que la patrimonialización estuvo marcada por la Carta de Atenas de 1931, que se ocupaba de la visibilidad de los monumentos y su vecindario. Bueno, cabe destacar la relación simbiótica entre aspectos naturales y construidos, especialmente a partir de los valores históricos y estéticos de la composición arquitectónica, urbanística y paisajística. El diseño curvilíneo de horizonte de montaña, como un aspecto paisajístico característico del sitio natural, se conserva como una parte integral del complexo protegido. La preservación de estas ciudades como monumentos, en la práctica, contribuyó a mantener la lectura de escalar natural de relieve montañoso que circunscribe y enmarca los primeros centros urbanos en el interior de Minas Gerais, que serían elevados a patrimonio nacional. Aquí vemos Ouro Preto. Bueno, los intelectuales modernos de FAM atribuyeron valores nacionales a las ciudades históricas del interior, considerando el estilo barroco de Minas Gerais como el legado más brasileño del Brasil colonial, debido a la originalidad, monumentalidad, sencillez y simplicidad de las soluciones arquitectónicas. Así, en 1938, los conjuntos arquitectónicos y urbanos de Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Cerro y Diamantina se han consagrado como obras de arte genuinamente brasileiras, intactas y distantes del extranjero europeo. La documentación sobre la patrimonialización de estos complejos urbanos generalmente no presentaba una delimitación de los polígonos de protección y sus alrededores, por lo que la preservación patrimonial se extendió hasta donde la vista alcanza, considerando toda la extensión de la ciudad como monumento nacional. Aquí vemos Mariana, una panorámica de Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Cerro, Diamantina. Bueno, ingredientes de edición urbana de Brasilia. Lúcio Costa escribe que la capital es una creación original, nativa y brasileña y señala la ciudad de Diamantina, el interior de Minas Gerais, como una de sus fuentes de inspiración. María Elisa, arquitecta e hija del planejador de la ciudad, señala la capital como resultado del proceso de inventar con raíces, porque si Brasilia buscó el cielo por el principio de parte de la ciudad, los espacios abiertos, los pilotos gratuitos, buscó sus escalas en la tradición, y es la libertad sin prejuicios de esta mezcla lo que la define y circulariza. Así, buscamos investigar cómo el diseño de pasaje de Brasilia está relacionado ao contato de Lúcio Costa com as cidades históricas protegidas, conectando referências de colonial ao moderno, mediante a incorporação de referências de pasaje interiorano brasileiro, em la que a preservação de complexos urbanos se estende hasta donde a vista alcança. Bueno, pasando para a segunda parte da apresentação, cumpre destacar a relevância de pasaje natural ao elegir o sítio da capital a partir dos dados recopilados por 3 missões, a Missão Cruz, Paulo Coelho e Belcher, que indicaram a construção da capital e sítio de color marrom. No centro dessa imagem, e a criação do lago, a visão de paraíso na área central da América do Sul permaneceu latente, destacada em cartografias e narrações durante todo o processo de interiorização do território, incluída a eleição de sítio para implantar Brasília em la região de Águas Emendadas, donde se juntan los manantiales de los ríos que conforman las 3 principales cuencas hidrográficas del país, San Francisco, Paraná y Tocantins. Las condiciones hidrográficas fueron decisivas para la construcción de la ciudad en 3 años, considerando el régimen de chuvas y la visión de las sutilezas topográficas. En contraste con la línea recta que constituye el eje monumental este-oeste, la confirmación de arco deste eje residencial norte-sul tem como objetivo acomodar o desenho da cidade ao desenho arqueado do Lago Paranoá, circunscrevendo o plano urbano da capital em um triângulo equilátero ubicado na espiga central da cuenca de Paranoá.
Esta conformação do desenho da cidade a los usos de água garantia a leitura da forma linear do projeto, además de evocar referências à história urbana, sua disposição a lo largo do eixo norte-sul, que sigue a curva da massa de água, señala o ponto de vista e a característica de nossas cidades coloniais, confirma Rucá. A eleição de sítio teve em conta os aspectos de paisagem e as condições naturais se incorporaram ao plano piloto desenhado por Lúcio Costa. Atento às particularidades geográficas, Lúcio Costa aproveita o sítio natural marcado por la convexidade expressa em la colina da área central e por la concavidade de la cuenca hidrográfica de Paranoá. La cruz matriz de Brasília se implanta em centro da cuenca, observando os perfis de altimetria. Su desenho se vincula muito intencionalmente a la morfologia de terreno, además de eje residencial, que é arco, segue as linhas de contorno, e eje monumental se implanta exatamente em la cresta de espolón, que forma a orografia local. A antiga técnica oriental dos terraplenes garantia a coesão de complexo e lhe dá uma ênfase monumental, para que a cidade se levante de terreno escalonado, desde o nível mais alto de implantação, onde se encontra o eixo monumental, ao nível mais baixo, onde se encontra o Lago Paranoá. Na interseção de los eixos, onde vemos aqui a zona zero, se implanta a plataforma de autobuses e se recupera a solução antiga de los terraplenes, aproveitando assim o escalonamento de piso em diferentes níveis e níveis sucessivos. O projeto aproveita as distorções de terreno aparentemente planas. Vale a pena señalar a ideia de que a cidade foi construída a partir de uma pizarra em branco, porque o processo de implementação de plano piloto em terreno natural exigiu uma série de movimentos de terra, desenhando novos terraplenes e perfis topográficos a nível da superfície. Sin embargo, sem promover interferências em la contorno da silhueta ou da skyline que circunscreve e enmarca 3 minutos, la por cidade. favor. Alba, Ok. 3 minutos para acabar. Ok. As escalas monumentais de se agregar e bucólico de composição urbana consideram a relação entre elementos construídos, edificações e não construídos, vazios, com tratamento vegetal, garantindo a leitura da skyline natural. A preocupação com o tratamento dos elementos vegetativos é notável, considerando também as experiências vividas em plano de terra pelos transeuntes. E vale a pena recordar que cada superquadra deveria estar circundada por uma vegetação de espécies nativas, que expressa a diversidade brasileira na cidade-parque, marcada por a integração entre as massas vegetativas e as massas construídas, onde os edifícios estão dispostos em arranjos diversificados em um parque ou jardim, amortiguados na paisagem. Bueno, atualmente, os atributos de paisagem de Brasília enfrentam pressões de verticalização e densidade construtiva dentro dos limites da área trombada, como patrimônio mundial da humanidade, e também nos arredores da cuenca hidrográfica de Paranoá, com interferências em sua skyline. Assim, cumpre destacar as linhas de força de paisagem, acentuadas por isso, por a centralidade e por el skyline natural. Enfim, Brasília incorpora os elementos da natureza com ênfase em cielo e em la horizontalidade, que hace referência à extensão territorial de Brasil para receber a todos, porque a proposta de plano piloto ha resultado em la incorporação de imenso cielo de meseta em la cidade, como parte integral e onipresente da concepção urbana mesma. Os vazios se cheiam com a presença de cielo. A cidade está aberta deliberadamente aos 360 graus de horizonte que la rodeia, explica Costa. Assim, esta investigação destaca as persistências físicas e socioculturais amalgamadas em Brasília, considerando que Lúcio Costa hace referência à perspectiva de preservação de paisagem das cidades coloniais, hasta dando a vista alcança, e integra elementos da natureza com os princípios urbanos da ideologia moderna para expressar o caráter desejável, monumental, da capital nacional. Por fim, concluindo, a preservação das crestas de sítio natural das cidades coloniais está relacionada com a leitura da escala natural de Brasília, incorporada na concepção da cidade-parque moderna, em la que os corpos de água, os contornos topográficos e o vazio de cielo são elementos paisagísticos surpreendentes na capital brasileira. Em Brasília, a visão da natureza como legado emerge claramente em projeto, especialmente ao considerar a trajetória de Costa em la preservação de patrimônio, cujas intervenções buscam dialogar com elementos naturais ou pré-existentes.
Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alba. Hemos concluido con las ponencias seleccionadas de esta sesión. Les invito a que en 5 minutos se conecten a la sesión de ponencias magistrales. Les acabo de copiar el link. No vamos a hacer ronda de preguntas porque ya estamos sobre el tiempo, pero en la mesa redonda les pido por favor que si ustedes tienen preguntas para Alba, las preparen y se puedan tratar en la mesa redonda. Les esperamos en la sesión de las ponencias magistrales. Muchas gracias con todos. Gracias a todos los ponentes. Hasta luego.